Entre explosiones, incendios y desabasto de gas natural, más de 14 millones de usuarios se han visto afectados por los cortes al suministro de energía eléctrica desde noviembre del año pasado. En las últimas semanas, los apagones aleatorios volvieron a afectar a cerca de 4 millones de usuarios en 26 estados del país, según la CFE. La causa, la falta de gas natural, que es el combustible que utilizan las plantas de generación eléctrica, y eso es algo de lo que el gobierno responsabiliza a los Estados Unidos. Todo esto sucede apenas unas semanas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara al Congreso una iniciativa preferente que busca modificar las reglas del mercado eléctrico, algo que impactaría directamente a la generación de energías renovables en el país. La doctora Lourdes Melgar, consejera fundadora de Voz Experta y subsecretaria de Hidrocarburos y Electricidad en el sexenio anterior, nos acompaña esta noche en la línea para analizar este tema. Buenas noches, Lourdes. Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Lourdes. Cuéntame, ¿te parece que esto es una señal? Justamente sufrimos de cortes de energía eléctrica debido al desabasto de gas natural y al mismo tiempo estamos mandando una iniciativa preferente al Congreso que justamente le daría preferencia a esas plantas eléctricas de generación a base de gas natural. Mira, yo creo que hay que separar un poco los temas. El tema del desabasto de gas natural, desafortunadamente, es una situación que ha vivido México en el pasado por razones un poco diferentes. En este caso en particular, los cortes de suministro de gas se deben a que, como sabes, hubo una temporal de frío ártico, un vórtex ártico en Texas, una cosa completamente inusual, que paró, digamos, el flujo del gas natural en los ductos. Además, eso impactó en los precios que se fueron literal a la estratosfera, o sea, de pasar a prácticamente te lo regalo para que te lo lleves a costos de más de $400 el millón de BTU, o sea, una cosa exponencial. Y bueno, eso llevó a que pues la Comisión Federal de Electricidad no adquiriera un gas tan caro y no, digamos, se suministraran las plantas de gas natural. Ahora, yo creo que es muy importante poner esta situación en contexto porque desde 2012 México no había vuelto a tener crisis de desabasto de gas natural, más específicamente desde 2013, cuando tuvimos desabasto de gas natural por falta de producción de gas de Pemex. Y se hizo toda una estrategia integral para que el país no volviera a sufrir ese tipo de situaciones. ¿Y cuál fue esta estrategia? Por un lado, en la llamada Ronda Cero se le dieron asignaciones, áreas a Pemex para que pudiera producir gas natural. No solamente petróleo, también gas natural. Desafortunadamente, esto no ha estado dentro de las prioridades de Pemex. Pemex hoy en día produce menos gas natural del que producía incluso hace 2, 3 años, y ese gas lo reinyecta a sus operaciones o bien lo quema en la atmósfera. Entonces ahí tenemos un problema muy serio porque tienes a una empresa del Estado que no está haciendo lo necesario para asegurar el abasto de gas natural. Por otro lado, se detonó todo un sistema de gasoductos que nos permitía importar gas natural barato de Estados Unidos. Y siempre se dijo, por lo menos yo lo repetí en muchas ocasiones siendo subsecretaria, que había una ventana de oportunidad que había que aprovechar en lo que desarrollábamos el gas mexicano. Se crearon también las rondas de participación de empresas privadas, buscando atraer empresas especializadas en la producción de gas, pero como sabes, al inicio de esta administración se cancelaron las rondas y por lo tanto tampoco hay empresas privadas que estén produciendo el gas en México. Entonces, esa es una primera situación. La segunda situación es que el gobierno anterior también hizo mucho énfasis en la importancia para la seguridad energética del país de contar con una política digamos, de almacenamiento de gas natural. Y había varios proyectos, particularmente 2 proyectos muy interesantes de almacenamiento en cavernas que ya no producen petróleo o gas, donde se podía almacenar gas natural y tendríamos una reserva estratégica. Pero nuevamente este gobierno decidió cancelar ese proyecto que era del Senagas, es decir, del Estado mexicano.
Y por último, existía y existe un manual para emergencias en casos de situaciones como la que se vivió, que fue publicado en noviembre de 2018, el cual claramente no fue atendido, porque ese manual te explica cómo te tienes que preparar para enfrentar una crisis como esta, que es actuar previamente. Se sabía desde el 11 de febrero que iba a venir este vórtex que iba a afectar a Texas, se debieron de haber tomado medidas y sin embargo el gobierno esperó hasta el 17 de febrero para empezar a contratar gas natural licuado ya a un precio altísimo, a meter plantas de combustóleo. Y algo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, en Coahuila, donde hay plantas de carbón que supuestamente se hicieron licitaciones para utilizarlas, estas plantas han estado congeladas. Entonces, yo creo que aquí, respondiendo a tu segunda pregunta, hay que unir las cosas, porque por un lado hay que tener muy claro cuál es su estrategia de gas natural, que además hay que decirlo con mucha claridad. ¿Afecta a la industria eléctrica? Sí, pero afectas muy fuertemente también a los industriales, desde los que producen el acero hasta los que producen la leche, los que, digamos, hay toda una cadena que se está viendo afectada y que eso desafortunadamente va a afectar en los bolsillos de todos los mexicanos porque pues va a haber un incremento en los precios sin duda. Pero yéndonos específicamente a la iniciativa preferente que comentabas, ¿cuál es el problema? Que la iniciativa preferente está enfocada a, digamos, a sacar a los privados de la generación eléctrica, que ese es un área, que es la única área, junto con suministro, que está, digamos, junto con comercialización, que está abierta dentro de la Constitución mexicana para la participación de los privados. O sea, puedes tener generadores de la CFE o generadores privados. Lo que es las líneas de transmisión, las líneas de distribución y la operación y planeación del sistema eléctrico nacional está en manos del Estado. Transmisión y distribución en las manos de CFE. ¿Por qué lo menciono? Porque los generadores los tienes a lo largo del país y pueden ser de distintos tipos: gas natural, combustóleo, diésel. Combustóleo y diésel, por cierto, caros y muy contaminantes. Eólicas, solares, geotermia, hidroeléctricas, mini hidros, o sea, todo a lo largo del país. En una situación como la que se dio en días recientes, pues, ¿qué es lo que haces? Que empiezas a jalar electricidad de todas partes, más eólicas, más solares, más geotermia, para poder abastecer y que no se te den estos cortos de energía eléctrica. ¿Qué necesitas? Necesitas líneas de transmisión. ¿Y cuál es el problema? Que la CFE hace más de 10 años que no invierte en la expansión y modernización de las líneas de transmisión. Tampoco se ha enfocado a temas que tienen que ver con almacenamiento, entonces, y con el manejo de renovables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en una crisis como esta, pues solo encuentras una opción, que es la que nos está poniendo de frente el gobierno, que es consumamos más combustóleo. Aquí hay que decirlo muy claramente, el combustóleo mexicano tiene un alto contenido de azufre, genera partículas que son muy dañinas para la salud y en tiempos de COVID lo peor que te puede pasar es estar respirando un aire contaminado que además genera lluvia ácida. Pues sí, para resumir lo que estás diciendo, hubo negligencia, hay una falta de inversión, hay además una modificación a una ley que bueno, todavía tiene que ser aprobada en el Congreso, pero que sacaría de la ecuación a los generadores de energías limpias y además todo eso puede tener repercusiones legales. Esas empresas se van a poder amparar. Eso también puede desembocar en una desinversión en el sector, ya que pues las empresas que inviertan no van a encontrar incentivos para invertir en generación eléctrica, además de fuentes diversas, ¿no? Como comentas, que esa puede ser una solución frente a crisis como la que estamos viviendo de gas natural actual, y eso nos puede poner también en controversias internacionales. Formamos parte de varios tratados internacionales como el TEMEC o como el Acuerdo de París. ¿Cómo ves que se pueda solucionar todo este problema si esta iniciativa sale adelante en el Congreso? Mira, yo esperaría que los legisladores reflexionaran y pensaran que lo que van a aprobar va a tener implicaciones no solamente en el presente, en este momento político que vivimos, sino en el mediano y largo plazo, y que van a estar afectando sus propias vidas, las de sus hijos y sus nietos. ¿Y por qué lo digo? Porque la soberanía energética, que es algo que
todos queremos alcanzar, la podemos tener con una diversificación de la matriz energética. México tiene un potencial envidiable. No hay país en el mundo que tenga el potencial solar, eólico, geotérmico, maremotriz y de minihidros que tiene México. ¿Por qué no aprovechar ese potencial? ¿Por qué no permitir el espacio para que CFE, por ejemplo, desarrolle los campos geotérmicos que no los está desarrollando y que los privados que les gustan más proyectos más pequeños y modulares se enfoquen a la parte de eólicas y solares, además pudiendo innovar y, por ejemplo, tener proyectos que desarrollen las comunidades o los propios ejidatarios? Y al mismo usuario, lo que nos están diciendo es que esta modificación a la ley del mercado eléctrico va a permitir un abaratamiento del precio de la factura eléctrica. Sin embargo, le estamos dando la espalda a las fuentes de generación eléctrica que no solo son más limpias, sino también más baratas, algo que también estaba garantizado gracias al sistema de las subastas eléctricas. ¿Cómo va a ser posible no subir los precios de la factura eléctrica o incluso abaratarlos si no es a base de mayores subsidios con esta nueva ley? Mira, yo creo que tocas un punto realmente importante y yo invitaría a los diputados a que revisaran con detalle esto, porque recordemos que ellos son los que aprueban el presupuesto de la Federación. Y ahí hay un tema muy importante. O sea, simplemente en esta administración ya se ha subido 50% el subsidio a la tarifa del usuario básico, del usuario residencial básico. Y con esta propuesta, pues una de dos, o va a subir el precio de la tarifa eléctrica, que ya el presidente ha dicho que eso no va a suceder, entonces van a tener que subir el subsidio. Y hay un tema que se deja de lado y que tiene que ver justamente con el tema del cambio climático y cómo nos impacta. En distintas partes del país el subsidio crece, digamos, o en el verano cuando hace temperaturas de calor, Mexicali 53 grados centígrados, el consumo es altísimo, requieres aire acondicionado para vivir. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Cada vez va a haber más estados de la República que van a estar pidiendo tener un subsidio más alto. ¿De dónde van a salir esos recursos? Es muchísimo mejor poder invertir en generación distribuida, paneles solares, generación eólica, abaratar los costos y darle viabilidad a las finanzas públicas para invertir en cosas mucho más importantes como serían, por ejemplo, las vacunas. Y no me refiero solamente a las vacunas de COVID, sino a las vacunas de polio, de sarampión y de enfermedades que ya se habían erradicado y en las cuales no se están invirtiendo. Pues muchísimas gracias, la doctora Lourdes Melgar, analizando este tema de la reforma al mercado eléctrico que tiene ahora que pasar por el Congreso. A ustedes los veo después de una pausa.